AP9, esa autopista que vertebra Galicia de norte a sur, de sur a norte, que nos cuesta una pasta, como sabemos todos los que la utilizamos con cierta frecuencia y cuya gestión lleva siendo reclamada desde Galicia desde hace muchísimos años. Hay unanimidad en el Parlamento de Galicia, unanimidad que implica también, lógicamente, al Partido Popular, pero cuando el asunto llega a Madrid, las cosas parece que no están tan claras. Marina Cadegato, buenas noches. Pues es, Fernanda, como decías, la eterna demanda lleva años sobre la mesa. La transferencia de la AP9 a Galicia ya ha sido rechazada varias veces desde Madrid, tanto por gobiernos del PSOE como del PP. Ahora vuelve a estar en el centro del debate. El pasado mes de marzo, todos los partidos de la Cámara Gallega, como decíamos, se pusieron de acuerdo para reclamar a Fomento la transferencia, todos, incluido el PP, que llevaba esta demanda en su programa electoral. Pensamos e seguimos pensando, cada vez que pasa o tempo, con máis intensidade, que esa autoestrada pode ser e debería de ser xestionada pola Comunidade Autónoma. Eu non vou a cambiar nin de criterio nin de proposta. Creo que é un erro que o Goberno de España non atenda unha proposta razonable e razonada da Xunta de Galicia. Estas declaraciones son de julio, pero la unanimidad de la Cámara poco ha servido porque el Gobierno en funciones ha rechazado en la última semana tramitar la proposición no de ley, lo que implica que por ahora no se va ni siquiera a debatir sobre esta propuesta en el Congreso. El argumento del Gobierno es el siguiente: la AP9, además de conectar las principales ciudades gallegas, también es la puerta de entrada de los puertos del Estado, con conexión también con Portugal. Esta infraestructura, de acuerdo con la Ley de Carreteras, forma parte de la red de carreteras del Estado, ya que está integrada en un itinerario de interés general, de tráfico internacional e interés europeo. Sirve de acceso al paso fronterizo con Portugal, así como a puertos y aeropuertos. Vale, pues como decíamos, es la puerta de Portugal y también de puertos y aeropuertos. Llegan entonces las reacciones. El BNG convocó una reunión de los 4 portavoces para debatir el tema, pero ni PP ni PSOE quisieron participar de esa cita. Los populares siguen pensando que la transferencia de la AP9 es posible, pero que hay que esperar a que haya gobierno, ya que el PSOE cree que quien se debe pronunciar es la mesa del Parlamento. Consideramos que non é o conduto axeitado, toda vez que a demanda da transferencia da AP9 foi unha demanda aprobada por unanimidade no Parlamento e que, polo tanto, ningún grupo político do Parlamento debe actuar por libre con respecto a esa aprobación unánime e, polo tanto, o órgano axeitado para levar a cabo o impulso desa solicitude ao Goberno de España é a mesa do Parlamento. Hoy se reunían, por lo tanto, BNG y En Marea para dejar claro el argumento. Decían que el argumento del Gobierno para no debatir esta transferencia no es, dicen, una excusa política. Os que sempre nos falan de diálogo, despois, cando se trata de algo tan sinxelo como sentarse nunha mesa, 4 portavoces, a falar, pechan as portas. Que si se consuma o veto a unha iniciativa aprobada por unanimidade no Parlamento de Galiza, o que se está convertindo os galegos e galegas e este Parlamento en cidadáns de segunda. Nos coloca nun agravio comparativo con relación a outras nacións do Estado. No caso do País Vasco ou de Cataluña, sí que tiveron a ben tramitar e conceder as transferencias. Nos entendemos que o Parlamento Nacional de Galicia merece o mesmo respeto, o mesmo tratamento, polo tanto, instaremos ao resto de forzas a facer valer o acordo unánime do Parlamento de Galicia. Pero ¿cuál es la polémica en torno a la AP9? La primera tiene que ver con las tarifas, pero también con los beneficios. El grupo Itinere es el responsable de gestionar la AP9. Lleva 37 años explotándola. La autopista es rentable desde 1994, desde hace 22 años. El año pasado el grupo ingresó 134 millones de euros y solo en peajes cerró el ejercicio con un lucro de 44,6 millones de euros. Es decir, que de cada 3 euros que pagamos en un peaje, 1 euro se convierte en beneficio para Audasa. Beneficios que tienen repercusiones en el bolsillo de los gallegos. Hay tramos que son más caros que otros, algunos más caros de Europa. Viajar, por ejemplo, por esta vía, la AP9, desde Tui, en la frontera con Portugal hasta Coruña, cuesta 17,85 euros. ¿Y qué pasa con los servicios? Pues la AP9 es la autopista española
la que más reclamaciones genera a lo largo de todo el año, un podium que ha estado manteniendo en estos últimos años. Las principales quejas son las siguientes: las retenciones de tráficos, problemas para usar las tarjetas de crédito y también la conservación de las vías. Fernando. Que todo o mundo sabe perfectamente de que estamos falando, porque é un pequeno inferno isto da AP9 e iso que estabas falando dos problemas para utilizar as tarxetas de crédito, en fin. Olalla, por que tan importante isto e que está acontecendo? Porque non acaba, aparentemente hai unanimidade aquí no Parlamento galego, pero a cousa, o certo, é que sigue onde está. Porque hai un veto por parte do goberno español, ademais isto non é unha cuestión que casual ou conxuntural, como dicía Gonzalo antes, é dicir, este é un modus operandi por parte do goberno español bastante habitual, que todas aquelas medidas que teñen algunha intención de descentralizar a xestión de calquera infraestructura atópase con un muro por parte do goberno español, porque ademais, en referencia ás declaracións que facía neste caso Luís Álvarez, non, que actuaba a modo de portavoz do Partido Socialista, é dicir, o argumentario que usou Fomento para vetar ese debate, é dicir, para impedir sequera que se puidese abrir o debate dentro do Congreso español, eran argumentos absolutamente irracionais. Non é unha cuestión de que haxa un non goberno en función, senón que apelaban a que non podía ser posible o seu rescate, cando que o que se está propoñendo, o que recolle esa proposición non de lei, é que se transfira a xestión á Xunta de Galiza e a partir de aí ver como podería recuperarse para o público se fose posible a xestión da AP9. Como analizo eu isto? Como un agravio absolutamente institucional. Antes falábase aquí, non, de canto había que respetar as institucións, pois o Parlamento de Galiza, por unanimidade, que representa a montade de absolutamente toda a maioría social, porque son todas as forzas políticas no seu conxunto apoiando unha medida, ese debate defendíamos unanimemente que se dera, e o que nos atopamos é, de novo, con un muro, impedir tan sequera que se poida abrir o debate. Nos propuñamos nese sentido a través do BNG que se puidera facer unha fronte común, visibilizar esa unanimidade de novo de todas as forzas políticas na defensa de que se abra o debate, e o que nos sorprendeu por unha parte que o Partido Socialista ao final non acudise. O Partido Popular xa tiñamos dúbidas de que algún representante fose, pero sí que nos sorprendía que o PSOE se desmarcase no último momento. Escoitábamos incluso a Ana Pondón decir que se o Partido Popular organizara algún tipo de convocatorio, que o Bloque acudiría. Gonzalo, como lle explicamos isto a xente? No, nosotros nos seguimos manteniendo en la misma postura. Nosotros reclamamos el traspaso de titularidad de la P9 que sea para el gobierno gallego, del gobierno central al gobierno autonómico. No compartimos para nada el argumento de Fomento, no lo compartimos en su exposición y lo compartimos tampoco en las conclusiones que extraen de su informe, ¿no? Y respecto al otro, bueno, pues yo creo que es una lucha de la oposición para ver quién es el que lidera. Creo que el Partido Socialista, que tiene un poco más de experiencia, lo vio así y por eso, pues a una convocatoria que hace el partido minoritario del Parlamento... Non é minoritario, foi quen propuxo, ademais, a proposición de lei que se aprobou finalmente. Bueno, pero eso, en ese caso, ves, eso es otra cosa que tal. Que leva reclamando desde hai anos una vez que el Parlamento aprueba una iniciativa, una proposición de ley, ya no es de ningún grupo, es del Parlamento. Bueno, pero sempre se lembra de que parte iniciativa, Gonzalo, non no, está... pero a la hora de convocar... Está ben, aprobados por todo o mundo, pero a iniciativa parte do Bloque Nacionalista non pasa nada. Lo de convocar una reunión, que Villares, que tal, que decide proporcionarle a Pontón esa capacidad de liderazgo y de liderar la oposición, que lo haga, es cosa de ellos. Ahora, los demás podemos ir o no ir. A cuestión é que hai un partido que se chama Partido Popular, que ten unha posición en Galicia, un partido que se llama Partido Popular, que ten outra posición en Madrid. Pues nosotros, desde el Partido Popular de Galicia, intentaremos convencer al otro Partido Popular y al que está, sobre todo al Gobierno Central, de que nuestra postura es la más razonable, es la que tiene más razones y que su argumento que no es... Vouche facer unha pregunta que, claro, poñerse. Imagínate que se produce unha votación no conxunto do Congreso dos Deputados. Os deputados galegos deberían romper a disciplina de voto no caso de que a instrucción do Congreso sexa votar en contra da transferencia. O sea, hasta ese punto podría llegar a defensa de esa transferencia. Aún no se ha planteado ese tema. Lo que está viendo ahora es la defensa de una iniciativa del Parlamento que se le traslada al Parlamento Central. Es verdad que se traslada en el peor de los momentos que se puede trasladar, que es cuando no hay ni un gobierno aquí ni un gobierno allá. Un gobierno que pueda ser mandatado, no lo hay ahora mismo. Hay un gobierno en funciones que no tiene esa capacidad de tal. Y entonces, bueno, yo creo que también hay, primero, un punto de prudencia, esperar
a que se constituyan los dos gobiernos para ver las situaciones que se hacen. Segundo... Digo porque ya hay precedentes de esto, Sí, como todos estaba sabemos. pensando en los preferentes y los emigrantes Segundo, retornados. segundo. Hay precedentes de posiciones en el Parlamento gallego de una manera y posiciones diferentes en el Congreso de los Diputados, con diputados gallegos votando en contra de lo que se había votado en el Parlamento gallego. Bueno, Y ya creo que digo con el Partido lo que- Socialista también hay ejemplos. Lo que hemos hecho aquí en Galicia es pedir el traspaso de esa titularidad. Es lo que hemos hecho, es lo que vamos a seguir haciendo. Estamos completamente convencidos de eso y por eso trabajaremos para eso. Y, por supuesto, el no acudir a una reunión que convoque pues, la cuarta fuerza del Parlamento, bueno, pues estamos en nuestro derecho también de hacerlo. Y si no compartimos el momento en que se hace, ni las formas, ni todo eso, pues hasta... As formas é o momento, o día despois de que Fomento diga que vai vetar un debate. Perfecto. A ver, brevemente, por favor, después rematamos con Juan. común do Parlamento de Galicia que debe ser levado adiante. Ese é un tema nacional sobre o que existe un consenso e aí a peza fundamental é o Partido Popular, que efectivamente non pode deixar que lle tomen o pelo o PP estatal, non? Debe comprometerse de verdad para que exista. Digamos que a transferencia da competencia é o primeiro paso, non? Eu vou decirlo claramente. A AP9, a pagar 9, é un monopolio que dificulta enormemente a mobilidade económica e personal en Galicia. É un monopolio e, como tal, ten uns precios que non son de mercado, porque non hai competencia, ten un servizo que non é de mercado, porque non ten competencia, e fai actuacións tanto eliminando plantilla que é intolerable. Ademais, se ríe das administracións públicas, vou decilo. Na peaxe que hai aquí entrando de Sabón a Coruña é obligatorio que exista un peaxista pola noite. Pois ese peaxista non existe, ¿no? E a Xunta o sabe, porque lle chamou a atención en varias ocasións. E sigue existindo eso, non? Nós temos que armarnos contra eso, porque ese monopolio que foi unha empresa pública que construiu eso con cargos aos orzamentos públicos e que logo, con intereses variados, acabou en fondos de investimento, temos que combatir ese monopolio. Juan. Sí, eu quería explicar un pouco Por que non precisamente fostes ainda esa que reunión? os explicou o noso viceportavoz Luis Álvarez, non? Pero antes de nada, todos temos claro que é unha posición unánime do Parlamento de Galicia a prol da transferencia da AP9 por todas estas circunstancias e porque precisamente melloraremos a nosa capacidade de autogoberno tendo unha infraestructura que podamos controlar precisamente ante esa situación máis monopolística. Por que non asistimos a esta reunión? Por unha razón que creo que ten fácil explicación técnica. É dicir, efectivamente, o Goberno do Estado, a través do Ministerio de Fomento, sí que remitiu un informe desfavorable á mesa do Congreso. É dicir, que estea en funcións, está decidindo e tomando decisións. Pero a mesa do Congreso non desbotou de forma definitiva esa posibilidade de debate, sino que, a súa vez, ahora ten pedidos informes complementarios dentro da Cámara. É dicir, a situación está suspendida, non desbotada. Entón, nós o que entendemos é que a mesa do Parlamento de Galicia é a que ten que dirixirse á mesa do Congreso para conseguir que a mesa do Congreso tome unha decisión definitiva. Entón, nós o que apelamos é que a Presidencia do Parlamento de Galicia xunte a todas as forzas parlamentarias que votaron unanimamente esa proposición para seguir adiante con esta proposta. E non consideramos que en este momento ningún dos grupos teña que capitalizar unha decisión que se estaba tomada unánimemente. Esa cuestión Vamos a dejarlo aquí porque vamos a ver, venga, por favor, vamos a dejar este asunto aquí, que seguro que va a volver a nuestras vidas, no tengo la menor duda, y yo creo que todo lo que sea mejorar ese servicio y la atención que recibimos los clientes del mismo, pues será bienvenida. Las imágenes de la jornada pasan una vez más por personas que tratan de buscar una forma de vivir aquí en Europa. Se le conocía como la jungla, lo que daba idea de las condiciones en las que hayan estado viviendo más de 6.000 personas. Estamos hablando de ese campo de refugiados ubicado en la localidad francesa de Calais, una multitud de seres humanos que simplemente trataban de encontrar un punto desde el cual cruzar a Gran Bretaña, convencidos de que allí podían mejorar sus condiciones de vida. Como saben, Francia finalmente ha decidido desmantelar este campamento. Sucedió en el pasado con otros muy visibles para los medios de comunicación. Estoy recordando el caso de Idomeni, así que la jungla enseguida pasará a ser pasado. Han sido trasladados muchos de esos refugiados, como decía, hasta 6.000 llegaron a vivir aquí, y en las últimas horas ha empezado a desmantelarse físicamente ese conjunto de chabolas que se habían ido acumulando en el transcurso de los últimos meses.
Bueno, nuestro compañero Saúco Fernández está allí en Calais. Saúco, buenas noches. Buenas noches, Fernanda. Bueno, Saúco, te pido como siempre, sé nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón. ¿Qué has vivido en los últimos días, en las últimas horas? Bueno, pues como bien decías, comenzó el desmantelamiento de Calais, pero va más lento de lo previsto por el gobierno francés. Nosotros estamos aquí desde el pasado sábado y las horas previas, las 48 horas previas al desalojo, fueron muy tensas en el campo, muy tensas, con enfrentamientos constantes con la policía por la noche. Sí es verdad que es un grupo reducido de los 6.000, bueno, más de 6.000, cerca de 8.000, cuentan las autoridades francesas, refugiados que residen aquí, que han estado aquí en la jungla de Calais. Muchos enfrentamientos con la policía, mucha tensión también con los medios de comunicación que estábamos aquí trabajando, y a medida que han ido pasando las horas, pues esa tensión y con el comienzo del desalojo ha ido dando lugar pues a una desolación. El campo está más vacío, se pueden ver como cada cierto tiempo se quema alguna tienda, los refugiados al abandonarlas pues prenden fuego antes de irse y lo que se respira ahora es un ambiente de desolación. Desolación finalmente acaba siendo una palabra que acabamos escuchando siempre. Tú estuviste en Idomeni antes de que fuera desmantelado. ¿Es muy distinto Calais a Idomeni? Sí, son campos completamente distintos. Mientras el perfil de Idomeni son fundamentalmente sirios e iraquíes, los que estaban allí en marzo, abril, los meses más fuertes con mayor densidad de población en el campo, eran familias sirias e iraquíes. Aquí el perfil es completamente distinto. Se trata de la mayoría de la población es afgana o subsahariana, principalmente sudanesa o etíope, y son chicos jóvenes que no van acompañados por familia, con ningún vínculo familiar, que organizan su vida pues en comunidades por etnias y por nacionalidades. ¿A dónde están siendo trasladados? Pues el gobierno francés está realojando a todos los que voluntariamente aceptan ser realojados en campo, bueno, en centros de internamiento, por llamarlos de alguna manera, lo que sería para los espectadores, los tetis españoles, sí. A lo largo de todo el país. No permite grupos de más de 14, unidades de más de 14, y está redistribuyendo a todos los jóvenes por todos los centros del país. Como ya hemos comentado, era conocido como La Jungla, este campo de refugiados de Calais. Saúco, ¿cuáles eran las condiciones de vida en este campo? Las condiciones de vida eran similares a las de otros campos que hemos podido ver en cuanto a infraestructura, incluso mejor, porque al ser un campo tan viejo, mejor entendido dentro de la miseria, o sea, no la imagen de una tienda de campaña, que también las hay, pero sí ya hay unas estructuras como más estables, alguna caravana, alguna estructura de madera, pero donde la dureza de Calais se observa en el tipo de campo que es. Si bien hablamos de que son chicos, lo que comentábamos antes, sí, que vienen sin ningún tipo de vínculo familiar, pues es un campo donde se tiene que sobrevivir el más fuerte, por eso es una jungla. Y hay enfrentamientos y hay un ambiente distinto, ¿no? Es un ambiente de familias, de gente que intenta sobrevivir, es gente que también intenta sobrevivir, sí, pero en unas condiciones de mucha más violencia y un ambiente mucho más enrarecido que en otros campos. De otra manera, recordemos que en Idomeni había familias, había muchos niños, aquel trabajo que hiciste, aquellos días que estuviste allí. Por cierto, estás haciendo este viaje acompañado de Gaby Tizón, del fotógrafo con el que hemos hablado en muchas ocasiones y que ha tenido pues la oportunidad de seguir muy de cerca todo este proceso de los refugiados. Te pregunto siempre por lo mismo, Saúco. Abordar este tipo de asuntos desde el punto de vista periodístico, bueno, pues uno se deja más cosas que la simple mirada. Así que, ¿qué sensación tienes tú ahora de cómo se está resolviendo este asunto de los refugiados? Digo resolviendo, ¿cómo se está abordando? Porque nada más lejos que de la solución. ¿Qué sensación tienes tú hoy, Saúco? Bueno, pues sí es verdad que el operativo organizado por el gobierno francés pues está cumpliendo de una manera, la verdad, que bastante eficiente. Eso no quiere decir que la gente que está siendo realojada reciba un trato muy humano. Es un trato bastante frío. Y, bueno, la sensación es que Calais es una vergüenza más de Europa, un campo más con sus características particulares y diferente a otros, pero que el problema de fondo, que es el éxodo que se está viviendo
hacia Europa, pues no está sabiendo ser abordado por Europa como sociedad, y sobre todo por la Unión Europea y sus distintos estados, que están siendo totalmente desbordados por esta situación. Es verdad que el gobierno francés ha esmerado mucho en este desalojo, en hacerlo transparente, en permitir trabajar a la prensa, en que todo se vea de una manera muy limpia, pero lo que subyace es una frialdad enorme. Claro, y un fracaso colectivo de primera magnitud. Una curiosidad, porque a lo mejor mucha gente se lo pregunta, Saúl, es gente que ya estaba en territorio europeo, en Francia concretamente, ¿por qué ese interés por cruzar a Gran Bretaña, teniendo en cuenta además lo que está pasando últimamente en Gran Bretaña? Estoy refiriéndome al Brexit. ¿Por qué querían ir a Gran Bretaña? ¿Qué pensaban que iban a encontrar allí que no tenían en Francia? Pues este éxodo, pues lo que tiene es como unas inercias dependiendo de las rutas. Si bien para los sirios e iraquíes que abandonaban pues sus países por la guerra, el paraíso era Alemania, para los chicos que están aquí el paraíso es el Reino Unido. ¿Por qué? Pues no se sabe. Probablemente por todo lo que surge en esa ruta, desde pues el centro de África, desde la África subsahariana hasta aquí, pasando por la frontera de Melilla o cruzando por Libia, Reino Unido, se empieza a correr la voz y digamos que ese es el reclamo para ellos. Bueno, una especie de construcción que no se sabe muy bien de dónde procede. Bueno, Sauco, pues de verdad, muchísimas gracias, muy pendientes vamos a estar de lo que suceda ahí. ¿Cuándo calculas más o menos que va a concluir el desmantelamiento de Calais? Es complicado. De momento yo creo que habrán salido en torno a 3.000 personas, más de 1.800 ayer y otras tantas o algo menos hoy, y todavía queda mucha gente en el campo. Es verdad que hay mucha menos vida, pero hay un sector, hay un grupo que se resiste a abandonarlo, que no lo va a abandonar voluntariamente. Antes comentabas que hay una imagen que está recorriendo el mundo, que son las excavadoras entrando en el campo. Bueno, te puedo confirmar que lo que han destruido o lo que han limpiado son 20 metros cuadrados. Han entrado en lo que se conoce como el barrio de las caravanas y han limpiado pues una zona de 20 metros cuadrados, una zona extensísima. Entonces, es verdad que la jungla de Calais agoniza, pero todavía no muere. No se puede concretar en un periodo de tiempo. No creo que en esta semana puedan terminar. Tenían previsto acabar el reloj mañana, pero no creo que lo puedan terminar ni siquiera en esta semana. Bueno, pues de verdad, Saúl, como siempre, enhorabuena por comprometerte de esta manera con el periodismo. Muchísimas gracias, como siempre, por ser nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro corazón ahí en este ejemplo del fracaso estrepitoso que estamos viviendo aquí en Europa. Un beso desde aquí. Un abrazo muy fuerte para todos. Buenas noches. Bueno, tenemos apenas un minuto para comentar este asunto. Yo non sei se algo que apuntar máis a lodo que xa podemos comprender todos. Eu creo que é iso. É dicir, Calais é un exemplo máis como foi Idomeni, como son os centros que existían nas illas gregas no seu momento, e o que estamos vendo é como se pretende borrar calquera pegada desa política vergoñenta que se mantivo coa crise de persoas refuxiadas e todo o que ten a ver coa política migratoria da Unión Europea. Fóronse desmantelando sobre todo aqueles puntos que eran máis mediáticos ou máis neurálxicos, máis evidentes, que eran máis difícil ocultar. Iso estáse limpando, estáse barrendo, estáse introducindo a toda esa poboación en centros de detención ao fin e ao cabo. Teño 10 segundos. Noraboa para Saúco pola súa crónica, que foi espectacular. Alegrarnos polo desmantelamiento da xungla, que era máis que nada porque era unha necesidade que xa levaba tempo, as condicións de habitabilidade e de insalubridade eran terribles, e despois, pois claro que sí, que un dos símbolos dese fracaso da política de refugiados da Unión Europea, pero este fracaso ten nomes e apelidos, e hai estados responsables de que precisamente non haya unha política comunitaria, ou a política comunitaria que sai nos libros, o que está no papel, non sexa real. A ver, é que non teño tempo para máis, é para un titular, que me está dicindo que temos que... Pechar os ollos, agochar as vergoñas e mirar para outro lado. Juan? Pois un fracaso do modelo social europeo que hai que tratar de revertir. Bueno, este asunto de los refugiados, de verdad, yo creo que es uno de los grandes asuntos que tenemos pendiente de resolver, de abordar como generación. Antonio Izquierdo, el sociólogo, profesor de la universidad, decía aquí unos días que qué paradoja, estamos hablando de los problemas de demografía gravísimos que tiene Europa, que está convirtiendo a muchos países en inviables, cuando no sabemos dónde ubicar a miles de personas que quieren vivir aquí. A pesar de todo y de que la vida está así de complicada, vamos a tratar de poner la sonrisa con la que siempre procuramos acabar, gracias, como siempre, a Lois Balado. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Off the record.
Señoras, señores, amigos y amigas, hay cosas que se ponen de moda y no hay nada que hacerle. Está eso de las botellas, los fulares molones entre los políticos modernillos y por encima de todo, últimamente grabar cosas en los comités del PSOE y luego filtrarlas. Que por nosotros, guay, que si ellos ven qué tal y siguen con la guerra, les montamos el comité en Guadalix de la Sierra y hacemos allí un espectáculo en directo que vamos, y van a ganar followers a millones. Se os ve con unas caras que si os pudierais ver vosotros a vosotros mismos os echaríais a correr. Efectivamente, las nominaciones. Y yo ya tengo los nombres. Escuchad. Susana. No estás nominada. Porque a veces lo que allí se escucha es para alucinar muy mucho. Cuando salgamos de aquí, acaben las rencillas y triunfen los socialistas, que no son ni buenos ni malos, ni de izquierda ni de derecha. ¿Cómo? Perdón, no puede ser. Ni buenos ni malos, ni de izquierda ni de derecha. Adiós. Ahora sí que nos han dejado patitiesos. Vamos a ver un segundo. O sea, la deducción lógica, entonces, es que Susana Díaz tiene una hermana gemela que piensa totalmente distinto a ella, ¿no? Y quien dice que no es de izquierda ni es de derecha, a mí me recuerda otras etapas de la historia, afortunadamente superadas. Además, me parece que es un subterfugio para aquellos que quieren eludir decir la verdad. Sí, es eso fijo, porque si no, esto es como súper fuerte, ¿no? Porque cuando terminan allí los megaguateques socialistas y ella dice esto... Compañero, compañeras, antes de finalizar, cantemos la Internacional Socialista. Muchas gracias. Pues, hombre, la Internacional un poco de izquierdas sí es, ¿no? Vamos, que los socialistas de derechas tienen que estar un poco incómodos en ese momento. Que elijan una canción más neutra. Al fin y al cabo son compañeros. Compañero, compañeras, antes de finalizar, cantemos la... Algo así. Y esto también tiene más problemas, claro, que luego el tema discursos puede ser un lío, ¿eh? Van a tener que editar DVDs y dar varias opciones de audio, como con las películas. Habrá versión para socialistas de izquierda. La historia de los partidos de izquierda habla de alternativa, de cambio. Y los de derecha que cojan el mando y donde pone audio, que aprieten hasta encontrar la opción socialismo de derechas. La historia de los partidos de la derecha habla de alternativa, de cambio. En fin, que ahora que el PSOE va a apretar en el Congreso no el botón rojo ni el verde, sino el ámbar con Rajoy, pues qué mejor para enganchar a la militancia que un remake de aquel anuncio de cierta bebida que triunfó en su día reivindicando ese color entre el rojo y el verde. And now we come to the thrilling final episode of our radio drama. Off the record. Juan, no os queda nada, tengo la impresión de que a partir de ahora, en fin. Muchísimas gracias a los cuadros, de verdad. Juan, Manuel, de momento puedo decir, Gonzalo Laya, de verdad, gracias. Regresamos mañana a partir de las 10. Saben que a las 7 hablará Rajoy, pendientes de todo lo que diga, estaremos aquí como siempre, sean felices.